Muy buenos días para todas y para todos. ¿Cómo están por aquí? Creo que ya nos hemos visto por aquí en otros escenarios. Se está terminando de conectar la gente. Nos estamos acomodando aquí ya para iniciar nuestra charla hoy en Derecho del Estilo de Vida. ¿Listo? Bueno, entonces, algunas personitas aquí creo que ya me han visto en otros momentos y en otros escenarios, lo que hemos manejado aquí de parte de Santi. Pero hoy vamos a tener un espacio, una capacitación muy interesante respecto a lo que vamos a hablar hoy, que es la Ley de Fomento de Ambientes Alimentarios Saludables. ¿Listo? Quiero preguntarle una cosita a la audiencia que se encuentra acá y es, ¿me están escuchando bien? ¿Me pueden confirmar si me escuchan y me ven bien? Listo, por ahí ya me hicieron manito, muy bien. Ven por aquí, vamos atendiendo entonces los saludos. Muy buenos días para Faber, para María del Carmen, buenos días. Para Diego, buenos días. Para Ligia Perdomo, saludos desde Montería. Uy, maravilloso. Muy bien. Perfecto, perfecto. Sí, claro, saludos desde Cali. Uy, espectacular. Desde Cali, Colombia. Muy bien. Excelente, muy buenos días, Mayerly. Bueno, entonces ya viendo que ha llegado la mayoría de gente, bueno, que estamos viendo aquí ya que está entrando gentecita, voy a proceder a compartirles una presentación. ¿Listo? Ustedes creo que ya me han conocido un poquito en todo lo que corresponde a estos temas de lo que vamos a hablar de estilo de vida. Entonces les voy a compartir la presentación y damos entonces inicio a nuestra charla. ¿Vale? Permítanme un segundito. Aquí. Entonces, en este momento les quiero ahora pedir un favor. ¿Me pueden confirmar si ven el compartido de la presentación? ¿Están viendo la presentación en pantalla? Listo. Muy bien. Excelente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? De parte de Sanki, les queremos compartir una información de valor de un tema que ha estado muy resonado en estos últimos años, pero sobre todo en este año. Y es la Ley de Promoción de Ambientes Alimentarios Saludables y lo que son los etiquetados frontales que están apareciendo en muchos productos a nivel nacional y que esos etiquetados tienen que ver tanto para los productos que son nacionales, para todo y tienen que cumplir esa reglamentación, los productos que son importados. ¿Listo? Esa es la primera parte. Pero entonces, lo que nosotros vamos a hacer en este espacio es brindarles una capacitación de la forma más dinámica posible. Creo que algunas personitas ya me han conocido acá en este espacio y voy a empezar por hablarles de algo que se llama el derecho del estilo de vida saludable sostenible. Es decir, nosotros en Colombia tenemos ahora una nueva línea del derecho, de la cual yo soy promotora, que es el derecho a ser saludables. Porque en el mundo y en general, digamos, sobre todo los países de Occidente, la salud muchas veces de tiempos atrás no era una prioridad. Entonces, se han movido unas nuevas dinámicas y sobre todo en un proceso de pospandemia en el que se quiere tener la salud como una prioridad. Y les voy a explicar por qué. Las dinámicas del mundo movilizan la salud en el entorno de la prevención y de la promoción. Pero en países latinoamericanos y en países, por ejemplo, digamos acá como hacia Colombia específicamente, la salud está teniendo una transición. Antes se pensaba que la salud tenía que ser curativa, es decir, primero yo me enfermo para ir al médico. Ahora estamos dando unos saltos cuánticos a otras dinámicas mundiales y estamos hablando ahora de que la salud no puede ser curativa. La salud debe ser preventiva. Y en virtud del derecho de la prevención y de la salud, nace la nueva línea de derecho, que es el derecho del estilo de vida saludable sostenible. ¿Listo? Bueno, algunas personas ya me conocen, pero bueno, vuelvo y hago mi presentación. Mi nombre es Camila Páez Morris, soy apasionada de la vida en equilibrio y sobre todo de la sostenibilidad. Con el tiempo he descubierto que todos absolutamente somos seres increíbles y multipotenciales y que tenemos unas enormes capacidades que cada uno puede potencializar en su medida. Les cuento entonces un poco sobre mi formación académica. Inicié estudiando la carrera de Derecho en la Universidad Católica de Colombia y posterior a ello hice una especialización en Derecho Tributario en la Universidad Externado de Colombia. Cuando tuve como esa conexión de esas ramas y como que vi que de pronto me hacía falta algo, salí
a estudiar una carrera y una profesión muy diferente. Estudié en ESEP, que es la Escuela de Capacitación de Entrenamiento Personalizado, y allí me volví entrenadora física. Aprendí todo lo que es la salud y el estilo de vida desde el cuerpo. Y cuando me di cuenta de que esas dinámicas entre el derecho y el entrenamiento físico para estos momentos y para lo que estamos viviendo en este momento como humanidad es muy necesario, decidí profundizar más y conectar más con el derecho del estilo de vida saludable en los entornos empresariales, en los entornos académicos y en los entornos sociales, adquiriendo conocimientos también en el mundo de la alimentación consciente sin excesos y el mundo de la respiración. Creo que por aquí tuvimos alguna clase hacia atrás, bueno, ya la tuvimos en hipopresivos y de pronto algunos tuvieron la oportunidad de conocerme en ese entorno, en las técnicas hipopresivas, en la relajación y en la meditación. Todos ellos líneas de trabajo muy, muy, muy importantes para lo que es el estilo de vida saludable sostenible. De todos estos conocimientos, poseo más de 6 años de experiencia y lo que más me gusta, lo que más me encanta es promover estilos de vida saludables, sostenibles y hablar mucho de prevención y promoción. Lo que nosotros queremos hacer en Sanki el día de hoy de parte de nosotros es darles una información de valor muy importante, que ustedes conozcan esta nueva normatividad en un lenguaje que se quede con ustedes, que ustedes puedan entender de qué vamos a hablar acá y sobre todo que todos nos vayamos informados. ¿Listo? Eso es lo más importante. Ejercer el derecho a la información. ¿Listo? Usualmente a mí me ha pasado mucho, muy buenos días para todas las personas que se están conectando. A mí me ha pasado mucho, y eso es algo muy, muy común, pues, que uno usualmente cuando habla de derecho puede que suene un poquito como ladrilludo, ¿cierto? Como que, ay, no, de pronto, digamos, se va a tornar aburrida la sesión o algo así, no. Yo trato de, a pesar de que pues una de las actividades a las que yo me dedico es al derecho, al mundo jurídico, trato de que sea lo más dinámico y flexible posible, que el lenguaje sea muy entendible porque la idea es que todos en general tengamos esta información. ¿Listo? Entonces empezamos. Derecho del estilo de vida saludable, sostenible. Ya les expliqué un poco el contexto de dónde viene. Aquí voy a hablar un poquito de un tema jurídico, pero yo creo que a todos nos sirve mucho. Entonces yo sé que obviamente Sanki, porque es una marca también que tiene cobertura internacional, todos los países, en todos los países del mundo, cada país tiene su legislación, ¿listo? Y sus reglas. Nosotros aquí en Colombia, tenemos una constitución, que es la Constitución Política de 1991, en la cual se engloba lo más importante que es los derechos de tercera generación. Por eso se llama un Estado social de derecho aquí en Colombia. Y dentro de esos derechos, imagínense que desde ahí empezaron a nacer, y ya por las necesidades que tenemos ahorita, el derecho a la salud, a la prevención y sobre todo el derecho a ser saludables. Entonces, solo para traerles una pequeña retroalimentación, en nuestra Constitución en Colombia tenemos dos artículos principales que hablan específicamente de eso. El artículo 49 nos habla del derecho o el reconocimiento a la salud. Y el artículo 52 habla del reconocimiento del deporte y sus manifestaciones y expresiones. Pero realmente nosotros, como que en ese momento cuando nació la Constitución en Colombia, nos quedamos un poquito cortos, ¿listo? Entonces, como que se necesitó empezar a profundizar. ¿Qué pasa con el derecho? El derecho es una ciencia muy linda porque lo que hace con el tiempo es ir mutando de acuerdo a las necesidades. Hace 20 años hacia atrás o 30 años hacia atrás no existía el derecho del estilo de vida saludable. Hoy sí. ¿Por qué? Porque por las necesidades, los movimientos y las dinámicas mundiales, nosotros necesitamos ser saludables y tenemos el derecho a ser saludables. Y aquí empieza todo. Entonces se los voy a contar como en una historia. Imagínense que nosotros ya todos somos conocedores y conocedoras de que hace ya casi vamos para el quinto año de que salimos de una pandemia, ¿cierto? De una situación pandémica que nos puso a todos en unas dinámicas tremendas, tremendas, tremendas y que nos exigió unos cambios y una transformación. Pero antecitos de que llegara la pandemia, ¿cierto? Unos años antes, como una década atrás, nosotros teníamos nuestra balanza general así.
Entonces, si ustedes pueden ver aquí, estaban como nuestros hábitos como en desbalance, como que todo lo que es más saludable, todo lo que nos sirve, todo lo que nos llena de salud, estaba la balanza para un lado, ¿cierto? Estaba desbalanceado. Y todos los excesos estaban ganando la balanza. Entonces, el exceso de lo digital, del no control de lo digital, del estrés, los excesos de la alimentación, los excesos de la contaminación, el exceso de miedo, de pronto la desconexión con nosotros mismos, cuáles son nuestras pasiones, cuáles son nuestros gustos. Entonces, todo eso nos empezó a desbalancear, ¿cierto? Y todo lo que también nos ayuda a tener un balance positivo y a tener salud, que es la respiración con los hipopresivos, a cuidar nuestro planeta, a ser nosotros mismos, lo que nos motiva, nuestras pasiones. ¿Se acuerdan que alguna vez lo habíamos hablado? La respiración, los productos de Sankey, todo lo que nosotros teníamos estaba así. Entonces, cuando teníamos esos desbalances, empezamos a tener unas necesidades normativas. Imagínense que nosotros en Colombia empezamos más o menos hace como unos 10 años, un poquitín más para atrás, a hacer normas que hablaran de la prevención y la promoción, porque nos empezamos a dar cuenta de que se nos estaba pasando los excesos, de que nos estábamos yendo para el otro lado. Entonces apareció una primera ley, que es la Ley 1355/2009, que es la que define en una expresión que no me gusta mucho, pero así lo define la norma. Define la obesidad y las enfermedades crónicas de tipo no transmisible. Entonces esa es la primera normita y esa norma nace porque nos empezamos a dar en Colombia cuenta de hace más o menos unos 15 años para atrás, 20 años, que la gente se empezó a subir y a subir, a subir de peso y la gente no empezó a entender por qué. ¿Qué está pasando con nosotros? Entonces esa primera normita dijo, vamos a promover ambientes saludables, vamos a poner las pausas activas en los trabajos, que eso se empezó a incorporar, vamos a tener un manejo y un reconocimiento de las enfermedades crónicas de tipo no transmisible, ya se los voy a explicar, y vamos a poner los etiquetados, ¿se acuerdan? Los sellitos en los productos comestibles, ¿listo? En algunos elementos en especial. Entonces, cuando apareció como toda esta norma, dijeron, bueno, ¿por qué creamos la norma? Porque imagínense que los excesos, ¿cierto? Muchos excesos que se tienen hoy en día, y sobre todo el exceso, que ya vamos a hablar cuáles son los excesos que no nos funcionan, pues digamos que esos excesos están afectando gravemente la salud. El exceso de sedentarismo, el exceso de estrés, el exceso de una alimentación con muchos nutrientes críticos, ¿cierto? Y el exceso de cosas que nos puedan afectar. Entonces, entre ellos salieron algunas de las enfermedades crónicas de tipo no transmisibles, que es lo que hoy en día se llaman enfermedades conductuales o enfermedades de los hábitos. Ustedes me dirán, Cami, ¿por qué se llama enfermedad crónica no transmisible? Porque se vuelve crónica porque yo la sostengo todo el tiempo. Y es no transmisible porque nadie me la transmitió, no hay un vector de transmisión, ¿cierto? No es, por ejemplo, digamos, como lo que pasó con la pandemia. La pandemia, por ejemplo, en el COVID, hubo una pequeña cronicidad en muchas personas y quedaron con situaciones crónicas después de la transmisión, pero el vector de transmisión fue el contagio entre las personas, ¿cierto? En este caso, no. Las enfermedades crónicas de tipo no transmisible no las causamos nosotros mismos. Entonces uno se queda pensando, ¿cómo así? Sí, porque no tenemos herramientas para manejar el estrés, porque no tenemos información respecto a la alimentación, porque no tenemos estímulos para hacer ejercicio de actividad física. Entonces, cuando nosotros no cumplimos esos pilares, pues empiezan a aparecer trastornos de la tiroides, problemas de salud mental, hipertensión arterial, hiperglucemia, hiperlipidemias, o sea, empiezan a darse un montón de situaciones. Diabetes mellitus tipo 2, cáncer, enfermedades respiratorias que vienen directamente relacionadas de nuestros hábitos con el medio ambiente, enfermedades cardiovasculares y enfermedades del peso, la obesidad y el sobrepeso. Entonces, uno empieza a entender que todo lo que se empieza a manifestar en nuestro cuerpo nace específicamente de algo y es de nuestros hábitos. Por eso la necesidad de transformarlos. Y por eso, entonces, con este tema que estábamos aquí ya adelantando en ese momentico, ¡pum!, llegó la pandemia. Entonces, en 2020, al planeta Tierra le toca ponerse tapabocas y guantes y nos toca a todos decir, bueno, ¿qué vamos a hacer?
Necesitamos cambiar nuestros hábitos, necesitamos hacer unas modificaciones conductuales, porque nuestros excesos ya nos hicieron unos llamados de atención importantes, ¿cierto? Lo más importante. Entonces, después de esa pandemia, ocurrió algo que es lo más normal después de una pandemia, y es el exceso de miedo. Entonces, todo el mundo se asustó, sobre todo el sector salud, los estados, los gobiernos, las organizaciones internacionales y los médicos. Entonces, nace la revolución digital, o sea, se exponenció todo. Todos los médicos digitalmente, eso es un cuento tremendo. Y entonces todos los médicos están muy asustados porque están cansados de decirnos a la ciudadanía en general, mis amores, tenemos que cuidar nuestros hábitos. Y es importante. Ellos obviamente se han excedido un poco y están todos los médicos allá en redes dándola toda, pero, tienen razón. Es importante el cambio de los hábitos. Entonces, miren que ahorita nosotros estamos en un proceso post-pandémico. Es decir, estamos en un proceso en el que tenemos que cambiar. Y ya es imperante y es obligatorio. ¿Por qué? Porque fueron nuestros excesos los que nos llevaron a la pandemia que tuvimos hace ya unos años. Entonces, ante esa pospandemia, apareció la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud viene y nos dice, espera un momentico, a todos los países del mundo tenemos que hacer unas modificaciones estructurales en todos los estados de lo que es el entorno del estilo de vida saludable sostenible. Primero, nos dice, tenemos que trabajar los estímulos y trabajar todo lo que es el sedentarismo. Y es importante entonces tener en cuenta estas siguientes precisiones. Cuando una persona no hace ejercicio habitualmente en la semana, se considera que si la persona mínimo no hace 3 veces de ejercicio, es una persona sedentaria. ¿Listo? Yo no soy muy creyente de que uno se tenga que estar clasificando en qué es o no es, pero es importante ir entendiendo que si el ejercicio no es algo sistemático en mi vida, quiere decir que es importante volverlo un hábito, ¿cierto? Eso es lo más importante. Antes se pensaba que era 3 días, 3 vecesitas, pero después de la pandemia necesitamos que empiece a subir a unas 4 o 5 veces a la semana. Tiene que ser una combinación de ejercicio cardiovascular, ¿cierto? Con ejercicio de fuerza, ¿listo? De alzar pesitas, de generar masa muscular o hipertrofia sarcomérica, como se le llama en el lenguaje del entrenamiento físico. Por el otro lado, nos pide la Organización Mundial de la Salud, necesitamos cambiar nuestros patrones alimentarios. Entonces ordenaron a todos los estados unas modificaciones y las implementaciones de la norma de la que vamos a hablar hoy. Y por otro lado, el trabajo de la salud mental debe tener una primacía ante su manejo y prevención en todos los estados y en la humanidad. ¿Listo? Entonces, miren cómo todo tomó una directriz muy necesaria. Entonces, nos piden incorporar de forma inmediata en todas las estructuras legislativas los etiquetados frontales de advertencia, incorporar los impuestos y las medidas tributarias pertinentes para disminuir el consumo de ultraprocesados y las bebidas azucaradas. Y nos piden generar los correspondientes procesos reeducativos con la población en general, sectores educativos, laborales, sociales, rurales y en general. Porque el tema es que todos nosotros crecimos en ambientes, somos la generación de los ambientes que se llaman ambientes obesogénicos, más adelante hablamos de eso, pero que básicamente desde pequeños no tuvimos todos los estímulos para tener hábitos. Y como no tenemos hábitos y como nuestro chip de la infancia no tiene esos hábitos, pues ahorita se ven los excesos. ¿Qué pasó entonces? Pasó una pandemia, ¿cierto? Y la pandemia entonces nos aceleró a todos. Pasó la pandemia y ¡pum! Nos fuimos a mil y todo el mundo cogió un camino diferente. Y ahora estamos más o menos así. Entonces la balanza se fue para el otro lado, ¿cierto? Entonces todo el mundo se preocupó y empezó a decir, no, Dios mío, yo tengo que cambiar, no, terrible esto, porque
no, ¿cómo así que yo tengo hipertensión arterial? No, 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 el COVID. Entonces, claro, a todos nos pasó, eso fue el miedo generalizado que nos pasó a todos. Por ejemplo, mi mamá, yo estuve en la pandemia con ella y mi mamá tenía casi, ella tenía una prediabetes y en la pandemia sí cambió sus hábitos, muy juiciosa, porque fue el susto, ¿no? Uno como que se asusta y dice, ay, no, tengo que cambiar. Pero entonces la pregunta es, ¿será que tenemos que llegar hasta allá para cambiar? No, ¿cierto? Eso ya es un aprendizaje. Es cómo mantenemos esos hábitos. Entonces, ahora nos fuimos para este lado, ¿cierto? Entonces, ahora mucho exceso, entonces todo súper saludable, verduras, frutas, ejercicio, toda la gente está ahora súper preocupada por el planeta, qué vamos a hacer, no sé qué. Y estos excesos empezaron a disminuir un poco, entonces no tanta rumba, identifíquese usted quién es, si tocaba guitarra, vuelva y toque guitarra, o sea, no se olvide de sus hobbies, sea una persona feliz también, porque acuérdese que los niveles de estrés obviamente lo van a enfermar, ¿cierto? Entonces eso es ahí como un este. Pero entonces, no sabemos si también el exceso de solo lo bueno sea bueno, ¿cierto? Porque también el estar tan preocupado y controlando todo, pues también nos va a generar estrés. Pero vamos a ir hablando de eso poco a poco. Pero entonces pasa entonces todo este suceso e imagínense que justo antes de que saliera la pandemia, que llegara la notificación de la pandemia a todos los países del mundo, yo me acuerdo que eso empezó como en los últimos meses de 2019 y el 2020 que fue arrollador. Entonces, había una normita que estaba ahí andando desde hace rato atrás, 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 y es la Ley 2120 de 2021, que es la Ley de Promoción de Ambientes Alimentarios Saludables en Colombia. Esta ley se ha hecho muy famosa y tiene un nombre que no me gusta mucho porque me parece que es una norma que tiene un nombre tan bonito, pero bueno, no me gusta mucho, pero le dicen así, es la Ley de Comida Chatarra. Pero ustedes se van a dar cuenta por qué ese nombre no es el que se debe usar. Y por eso queremos en este espacio que a ustedes les quede súper claro qué es lo que va a pasar y qué es lo que necesitamos con esta norma. Porque esta norma se está incorporando de una forma muy desinformada y muy ambigua y eso genera mucha, mucha confusión. El lenguaje ambiguo en el mundo jurídico quiere decir básicamente confuso, muy abierto, muy indeterminado. No sé de qué me están hablando. ¿Listo? Para que lo tengamos súper presente. Otra de las normas que también empezó a nacer y que está ahorita moviéndose muy fuertemente es la nueva ley del el proyecto del deporte, que es la nueva ley que quiere modificar la actual norma de deporte que tenemos, que es la ley 181 de 1995, con la que se creó Coldeportes. Pero hoy con esta nueva norma, esta es una norma buenísima que está encabezando pues algunos congresistas y demás. Y en esta norma sí van a hacer modificaciones bien chéveres al estímulo del deporte, el ejercicio. O sea, esa norma se ve buenísima, genial. Pero está en proyecto, está en debate. Angélica Lozano es la que está liderando esta norma. Entonces, lo que se quiere con esta nueva norma es reconocer el deporte, la actividad física, el ejercicio y el aprovechamiento del tiempo libre como un derecho, como el derecho a que nosotros tengamos derecho a ser saludables. Por otro lado, tener derecho a un estilo de vida saludable, que es informado, que me brinden estímulos, ¿cierto? Desde mi trabajo, desde varios entornos. Este espacio que estamos haciendo con Santi, estamos cumpliendo el derecho a informar a la población de lo que tienen derecho. Y a tener una política pública preventiva, no curativa. Ya no tenemos que llegar a enfermarnos para cambiar. Y eso es un concepto ya muy elevado, o sea, eso es algo muy bonito que se viene con esta norma. Otra cosita que llegó por ahí fueron los impuestos saludables. Yo creo que ustedes han escuchado al respecto de eso. Llegaron todos los impuestos, sino que como teníamos obviamente una elevación ahorita en todos los indicadores internos y todo esto estaban las tasas altísimas, entonces los impuestos se incorporaron ahorita hasta noviembre en Colombia. Pero con la reforma tributaria que fue aprobada desde comienzos de este año, final del año pasado, ya con esa reforma tributaria tenemos impuestos saludables en Colombia. Estos también son medidas internacionales y sobre todo solicitadas por la Organización Mundial de la Salud. Y en este momento vamos a tener dos impuestos, mis amores. Vamos a tener los primeros, que son los impuestos a las bebidas azucaradas, que están en vigencia desde noviembre de este año, ¿cierto? Porque pues obviamente teníamos elevadísimos, elevadísimos todos los precios del consumidor y demás. Entonces, hay como una distinción chiquitica, yo se las digo como abuelo de pájaro, porque realmente este no es el tema
de centro, pero les quería dar una pequeña introducción para que todas y todos nos vayamos dando cuenta de lo importante que es este tema. Primero, tenemos entonces que las bebidas azucaradas con 6 gramos por cada 100 ml de su contenido no van a pagar impuestos. ¿Listo? Esas son unas. Dos, las bebidas azucaradas que tienen entre 6 gramos a 10 gramos por cada 100 ml de su contenido empiezan a pagar impuestos. 18 COP, vamos a ver ahorita cómo se va a implementar el impuesto, porque tiene una progresividad para el 2023 y 28 COP para el 2024. Y las bebidas azucaradas con más de 10 gramos por cada 100 ml tributarán 35 COP, es decir, 35 pesos por el 2023 y 55 COP por el 2024. Y la idea es que en el 2025 todo el mundo ya quede tributando, que las presiones pagando impuestos a la nación. Y por otro lado, tenemos los impuestos a los ultraprocesados. ¿Listo? ¿Y cuáles son los ultraprocesados? Ahorita ya lo van a ver en la clasificación y ustedes se van a poder ir con esa información de valor. ¿Listo? Entonces, en palabras más, palabras menos, son aquellos productos cuyo contenido de sodio sea menor a 1 miligramo más o menos y menor o igual a 300 ml o cuyo porcentaje en energía por azúcar o por grasas saturadas sea menor del 10%, quedarán así. Y tienen esta clasificación. Pero ojo, son impuestos a los ultraprocesados. ¿Listo? Pilas con eso. Pilas con el tema de los términos. ¿Listo? Muy bien. Pero entonces, después de toda esta introducción que yo les acabo de dar y de contarles de dónde viene el estilo de vida saludable y sostenible, ahora sí vamos a entrar en la materia. Vamos a hablar de la norma, que para mí es la norma más bonita que se ha creado, yo creo que en los últimos 30 años en Colombia, y que esta norma, yo pues lo he visto y yo he llegado a esas conclusiones, creo que depende del futuro de nuestro país, porque es en estos procesos reeducativos y es esto lo que nosotros necesitamos para cambiar. Porque yo soy una fiel creyente de que todos tenemos una enorme capacidad de cambio. Lo que pasa es que necesitamos es entender cómo podemos cambiar, empezar a reconstruir eso, de pronto soltar algunas versiones del pasado y empezar a reconectar con las nuevas necesidades que tenemos como seres humanos aquí en Colombia y en el mundo. Entonces, ahora sí vamos a entrar a hablar de la Ley de Promoción de Ambientes Alimentarios Saludables. ¿Qué busca esta norma? ¿Listo? Entonces yo les decía que duró 10 años para nacer a la vida pública, a la vida legislativa. Muchos intentos y no se lograba. ¿Listo? ¿Por qué se quiere o qué busca la norma como tal? La norma busca principalmente que con base en estudios observacionales, con estudios de la población, con estudios con medidas, ya con números, queremos que los indicadores que nos están arrojando, que son altísimos, 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 disminuyan. ¿Listo? Hay una encuesta que se practica a nivel nacional, que es la encuesta de nutrición, que es la INSIGE. Después de la pandemia no se ha podido aplicar la encuesta. Creo que han tenido muchas dificultades para aplicarla. Esperemos que ya salga la última, pero la última en sí que se aplicó fue en 2015. ¿Y qué nos decía esa encuesta? Que pasamos del 51.2% al 56.4% en enfermedades crónicas no transmisibles en adultos. Es decir, que las personas con el exceso en sus hábitos, por no tener estos procesos informativos, por no tener cambios, por no tener todo esto, tuvieron unos excesos, ¿cierto? Y se están aumentando las cifras en Colombia. Las niñas y los niños y los adolescentes pasaron de un 18.8% a un 24.4% en aumento de enfermedades crónicas no transmisibles. Y entonces uno va a decir ahí, Cami, pero ¿cómo así que los niños y las niñas si ellos son jóvenes? Entonces, lo que queremos entender ya hoy en día también es que las enfermedades crónicas de tipo no transmisible no les interesa la edad. A ellas lo que les importa son nuestros hábitos. ¿Listo? Yo he tenido por la experiencia y por mi praxis, por mi práctica con mis entrenados y con las personas con las que yo he trabajado, yo he tenido niños de 15 años, bueno, niños adolescentes, o he tenido niños de 10 años con hipertensión arterial.
Entonces, cuando uno ya ve esto, ya a las enfermedades no les importa ni el sexo, ni el género, ni la edad. Lo que les importa son los hábitos. Y por eso es que esta norma es súper importante, porque es la norma que se encarga nuevamente de que empecemos todos a hacer una transformación y sobre todo a reconstruir nuestros hábitos. El etiquetado de advertencia es un derecho a la información, es un derecho a que todos estemos informados. ¿Listo? Es un derecho a que todos estemos informados. Es un proceso reeducativo lo que dice la norma. Esto que estamos haciendo acá, necesitamos que todas las instituciones de todo el país se informen, pero de una buena forma, y ya van a ver por qué. Que todos nos informemos, que entendamos que no es solo comer bien, que la vida en equilibrio tiene muchas cosas y ni siquiera solo hacer ejercicio. De eso también ya vamos a hablar. Y el más importante de todos, esta norma habla del derecho más importante y el derecho que es más importante para los próximos 50 años en Colombia y en el mundo, y es la potabilidad del agua y el acceso a ella. Vean hasta dónde va esta norma. Y lo que nos dice esta norma es que hay un aumento de desnutrición. Entonces todo el mundo va a decir, ¿pero por qué? Porque un niño que llega con sobrepeso en consulta con su médico, a pesar de que tiene sobrepeso y que aparenta verse muy bien, está desnutrido. ¿Por qué? Porque tiene en consumo excesos de unos elementos que le pueden estar generando muchas afectaciones y de pronto otros elementos que deberían hacer parte y alimentación, parte de su dieta diaria como tal, no están siendo consumidos. Porque todas y todos crecimos en algo que se llaman ambientes obesogénicos. ¿Qué son los ambientes obesogénicos? Ahora sí, son ambientes en los que todos estamos colocados desde hace más de 50 años aquí en Colombia y en el mundo, en los que desde pequeñitos nos pusieron muchos elementos que nos generaron unos estímulos no tan positivos, en exceso. Muchas bebidas azucaradas, muchos paquetes de papas, muchas hamburguesas, mucha televisión, muchas pantallas. Entonces, con el tiempo nos fuimos quedando quietos, ¿cierto? Y muchas propagandas con gaseosas y demás. En televisión, hace muchos años, y cuando yo era una niña, yo me acuerdo que uno veía más o menos como sobre las 6 de la tarde que pasaba el comercial de una gaseosa. Y yo recuerdo, o sea, yo recordaba eso de mi infancia y yo me acuerdo que yo veía eso y me daban tantas ganas de ir a tomar una gaseosa que muchas veces yo salía a la tienda a comprar la gaseosa, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros estamos buscando o lo que se quiere principalmente con todo el cuento de esta norma no es satanizar productos ni atacar al otro, pero es empezar a entender dónde estamos. Yo creo que muchas personas de pronto acá nunca habrán escuchado la expresión obesogénico. Eso es lo que quiere decir. Ambientes que nos estimularon a estar enfermos. Pero como pasó una pandemia y como tuvimos unos excesos, ahora la necesidad es transformarnos, ¿cierto? Eso es lo más importante. Entonces, lo más importante aquí es, ¿por qué el control de todas las condiciones físicas y todo esto? Porque necesitamos el estímulo del sedentarismo, porque se ha descubierto que la inflamación metabólica es fruto de los excesos. Ojo, y la inflamación metabólica no se da solo por el exceso de la alimentación. ¿Ustedes sabían que el estrés en exceso también inflama? Y el estrés es producido por el mal genio, por estar peleando con los otros, por estar atacándonos entre todos. O sea, esto es una balanza de todo. También se relaciona ese control con el exceso del consumo, pues obviamente, de los elementos ultraprocesados. ¿Listo? Para que lo tengamos presente, permítanme un momentico que acá se me devuelve la... Y lo más importante con esta norma es que queremos proteger el bien más importante de la humanidad en los próximos 50 años, que es el agua. ¿Listo? Entonces eso es muy importante. Entonces aquí vamos a empezar a hablar un poquito más en la materia. Espero que hasta este momento haya sido clara. Si ustedes quieren de pronto que decirme algún de metales pesados de plomo en el agua potable, muy bien. Qué maravilloso tema, pandemia de miedo. Sí, un poquito. Buenos días, bendiciones desde Guaviare. Muy bien, desde Santander. Están en todas partes aquí saludándonos. Muy bien.
Entonces les voy a dar un pequeño contexto ahí chiquitico para que entiendan bien lo que pasó. ¿Listo? Acuérdense que todos estamos con derecho a informarnos. ¿Listo? Contexto de la norma. Entonces imagínense que yo les contaba. Aparece una ley, que es la ley 1355/2009, que es la que reconoce las enfermedades crónicas y puso las pausas activas. Uy, en tema de salud hay muchas leyes, hay muchas. Entonces, yo les traigo a colación las cositas más importantes. Y entonces aparece la siguiente ley, que es la ley 1751/2015, que es la ley estatutaria en salud, prevención y promoción. Y ya con esas leyes ahí dijimos, no, hay que empezar a trabajar. Entonces hay unas organizaciones bellísimas que son FIAN Colombia, que es una organización que ya se las voy a mostrar, que se encarga de defender la soberanía alimentaria. Red Papás, que yo creo que ustedes la han escuchado, que defiende los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes en Colombia. Su directora es una persona muy bella. Yo tuve la oportunidad de conocerla a ella y es una persona muy bonita. De Justicia, que es una organización de abogados que defiende muchos derechos, y Cajar Abogados, que es un pool de abogados de hace muchísimos años, que también se encarga mucho de promover y defender los derechos aquí en Colombia y sobre todo los derechos humanos. Entonces, ellos como equipo interdisciplinario trabajaron por 10 años y estuvieron de la mano con varios congresistas, pero entre ellos el último congresista que fue Mauricio Toro. A él lo nombro porque Mauricio Toro fue el que ayudó a que naciera la Ley de Promoción de Ambientes Alimentarios Saludables, cuando él estaba pues haciendo su participación a nivel de Congreso. Entonces nace la norma, que es la Ley 2120 de 2021, y esta norma nos dice tres cositas. Entonces, uno, que a partir de la expedición de la norma, que es el 30 de julio de 2021, Colombia tenía un año para reglamentar los etiquetados. Esa reglamentación la tenía que hacer el Ministerio de Salud de ese momento. En ese momento estábamos bajo el estado del presidente Duque y él ya estaba por su último año porque a él lo cogió toda la pandemia. Su último año presidencial fue del 2021 al 2022. Entonces, justo ahí ya salió la norma, salió ya después pasando la pandemia y teníamos un año para reglamentarla. Dos, que todos los comestibles, pero sobre todo lo que es ultraprocesado, tenían que tener etiquetas. Y tres, la promoción del ejercicio en sectores educativos, laborales, rurales y sociales. Pero lo más importante en las etiquetas es que la norma decía, tenemos que escoger al sello que tenga la mayor evidencia científica y que no tenga conflicto de intereses. Es decir, que haya unos estudios serios y unas pruebas que demuestren que los etiquetados que vamos a empezar a poner en todos los elementos y producto envasado, dice la norma, cumplan con esos requisitos para que la gente esté informada, ¿cierto? Entonces, justo hasta final del último año, de ese siguiente año, la reglamentación, es más, el último día en Colombia, llegó la resolución 810 de 2022 y promovió en principio este sello, que es el sello circular. Cuéntenme una cosa, cuando ustedes han ido a los supermercados, ¿han visto este sello en las comidas, el circular? Cuéntenme eso, si alguna personita de pronto lo ha visto. Bueno, muchas gracias, con mucho gusto. Sí, claro, ya los han visto, ¿cierto? Claro que sí, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos que entendamos? Entonces, estaba el sellito circular, ¿cierto? Esos eran los primeros sellos. Pues imagínense que no, porque lo que logró demostrar la evidencia, y eso lo hicieron, miren, acá están las cuatro organizaciones de justicia, Cajar, Red Papás y FIAN Colombia. ¿Listo? Eso es lo más importante. Entonces, lo que logró demostrar la evidencia es que el sello circular no era el apropiado. ¿Listo? Entonces, el anterior gobierno sacó el sellito circular y justo pasó el siguiente gobierno, que es el del actual presidente, que es el presidente Petro. Y todos estos miembros de por acá presentaron una demanda ante el Consejo de Estado para declarar nula esa resolución inicial, que es la 810. Esos no son los sellos idóneos para informar a la población. A la población hay que informarla con el sello que tenga la mayor evidencia científica. Entonces, la ministra en ese momento de Salud
logramos, o bueno, lograron de parte de las organizaciones. Yo estuve simplemente atenta siguiendo el procedimiento porque yo lo que hago es informar, pero pues a mí yo estaba como pendiente, logró esto de justicia, lograron esto, súper bien. Entonces se logra que se haga el cambio, ¿cierto? Y se deja realmente el sello, que son estos. ¿Qué pasaba con el sello circular? Los sellos circulares no tenían evidencia científica, ¿cierto? No tuvieron los estudios idóneos y la norma dice específicamente por la Universidad de Antioquia. Y al no tener esos estudios, pues simplemente lo que se emitió fue un sello que se utilizó en Israel también. Y en Israel el sello no funcionó, porque lo que nosotros queremos no es pelear y no es satanizar productos, ni mucho menos. Eso es una falta de respeto también. Lo que se quiere es transformación. Eso es lo más importante, porque todos tenemos la posibilidad de cambio, todos podemos cambiar. Y no porque algunas empresas o algunos sectores tengan o no la etiqueta, o es para satanizar y pelearnos entre todos, o para que definitivamente no entendamos que lo que necesitamos es cambiar. Porque ¿qué pasa en estos momentos? Si nosotros nos quedamos en la discusión y en la pelea, nadie va a avanzar. Y el problema es que el planeta nos está pidiendo el cambio ya. El sector salud nos está pidiendo el cambio ya. ¿Listo? Entonces eso es lo más importante. Como ese sello no tuvo resultados positivos, se presentó obviamente la demanda, se cambió y nació una nueva resolución, que es la resolución de la que vamos a hablar hoy acá, que es la resolución 2492 de 2022 y que habla del sello con la mayor evidencia científica. Y son estos sellitos que ustedes ven acá. Son 5 sellos que nos hacen distinción de algunas cositas en particular. ¿Listo? Para que lo tengamos muy, muy presente. Entonces, ¿qué países ya dieron el salto a esta nueva legislación? Tenemos muchos países. Tenemos a México, tenemos pues obviamente a Chile. Chile fue pionero. Chile está desde el 2016 con los etiquetados y es todo así súper etiquetado, pero para que uno ya tenga esa claridad y esa conciencia. Pero en Chile ya hay estudios del comportamiento de la población. Más del 20% de la población en Chile ya desisten de los ultraprocesados y eso está muy bien, porque eso ha obligado a las industrias de esos nichos, pues obviamente a una transformación positiva, bonita y amable, pero sobre todo al objetivo de la norma, a cambiar nuestros hábitos, eso es lo más importante. En Ecuador hay algo que se llama el semáforo de colores. Ligia, cuéntame, tú por ahí levantaste la manita. Lidia, perdón, Lidia, te llamas Lidia. ¿Tú tienes habilitada la voz o si quieres me puedes escribir la pregunta? Ven, miramos por aquí, en México los vi por primera vez, pero lo más importante es que a las industrias se les exige usar sustancias tóxicas y nocivas para la Hola. salud. Ok. Hola, Lidia, ya puedes Hola, hablar. listo. Sí, cuéntanos, Lidia. buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Mira, Qué es que bueno. yo tengo una inquietud o respetuosamente yo quiero poner un punto de vista. Pues Sí, señora, claro. aquí en nuestro país, bueno, este es el país de las mil y unas leyes, pero aquí no las cumplimos, ¿sí? Entonces, eh, porque la verdad es esa. Yo quiero saber por qué si hay una norma que está regulando el consumo de las bebidas azucaradas y toda esta clase de alimentos que son, digamos, de cierta manera, o no de cierta manera, directamente traigamos al contexto lo que debe de ser. Son alimentos nocivos para la salud. No entiendo por qué sigue la norma permitiendo que es que hasta a un grado de azúcar, pues paga menos impuestos y hasta un otro grado de yo no sé qué, pues paga menos impuestos. Yo digo que la solución no es reducir o aumentar los impuestos. La solución es que sí, o sea, es que aquí, la verdad es que aquí en nuestro país tenemos que abrochar o ajustar las reglas y el, el ámbito jurídico como tal. Ok, Es buscarle la solución porque si estamos hablando, mira, un producto, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo.
hablemos como del límpido. El límpido es, no, si yo me tomo una cantidad de límpido, sigue, es dañino, si es mucha cantidad o si es poca cantidad, es nocivo, es dañino para mi organismo. Entonces, la verdad es que yo no entiendo, o sea, la verdad, tú me disculpas, pero yo a veces me hago como la sorda en esto, o sea, todo lo que tiene que ver como en el ámbito jurídico de nuestro país, porque, o sea, a mí me gusta mucho, yo digo que las normas y las leyes están en todas las áreas de la vida, ¿no? Sí, Pero, pero la verdad es que a veces, y a mí me encanta todo esto del ámbito jurídico, me encanta, pero a veces me hago como la sorda, como la que no escucho, porque la verdad, o sea, son leyes injustas, son leyes injustas, ¿sí me entiendes? Entonces, o sea, luchar contra algo que ya está establecido, contra, digamos, un imperio que ya está allí, eso es una carga muy grande. Entonces, yo prefiero hacerme más bien como la loca, como la que no escucho, y como enfocarme como en lo justo, ¿sí? Yo estoy hoy en esta conferencia porque la verdad es que las redes sociales hacen algo poderoso. Yo estoy en contacto con Faber y me parece una persona excelente, muy respetuoso, un caballero una persona muy respetuosa. Y estoy aquí más que todo porque me interesa llevar el mensaje, transmitir ese mensaje de salud a las personas y lo voy a hacer de manera incansable y eso me parece algo hermoso, algo lindo, ¿sí? Algo que aquí no tenemos en nuestro país porque aquí supuestamente hay un derecho, un artículo del que va ahorita. bueno, no sé qué pasó de pronto ahí con tu audio, pero bueno. Entonces, sí, te reconozco el comentario, Lidia. Yo creo que vamos a hacer algo. Si quieren, dejamos la sesión de preguntas para el final, porque pues igual vamos como avanzando y si quieren al final me hacen las observaciones y los comentarios. ¿Listo? Pero bueno, entonces estábamos hablando que varios países tienen la incorporación de esta norma, ¿cierto? México, Uruguay. En los países europeos no hay una ley de etiquetados. Allá es como una clasificación que se llama la clasificación NOVA y lo hacen con unos semáforos de colores. No sé, por aquí alguien me habló que está en Ecuador. En Ecuador tienen el semáforo de colores, ¿cierto? Y en Perú y en Argentina. ¿Listo? Y estamos avanzando, todo es un avance. Respecto a lo que tú decías, Lidia, yo creo que yo reconozco los aspectos positivos de los cambios legislativos, porque los procesos son procesos y el cambio de conciencia no es sencillo. Necesitamos tiempo para cambiar. Y cuando uno tiene hábitos de tantos años, simplemente es cambiar. Yo pues vivo muy feliz hoy en día porque pues primero soy, o sea, se está dando como este tema en ser como pioneros en el derecho al estilo de vida saludable, sostenible, pero sobre todo son nuevos cambios y también es muy positivo resaltar como vea lo que estamos logrando. De pronto no se logra todo en la perfección, pero empezamos un camino y eso es lo más importante porque ver lo positivo de las cosas nos va a llevar a que todo vaya muchísimo más y mejorando. Eso es lo más importante. Bueno, entonces, vamos entonces acá. Ahora sí hablar de la reglamentación, permítame un momentico, y vamos a hablar específicamente entonces, ¿qué dijo esa reglamentación? Yo les contaba lo de los sellos circulares y lo de los sellos octagonales para que ustedes se den cuenta que estamos en una transición, ¿listo? Pero ya se las voy a profundizar, ¿vale? Para que la tengan muy, muy presente. Entonces, acuérdense que tuvimos una encuesta, que la encuesta necesita que cambiemos todo, ¿cierto? Que haya unos cambios y una transición bien, bien importante. Y hay unas cifras un poquito más como que alarmantes respecto a lo que es la resolución como tal. Entonces se decía que uno de cada tres jóvenes y adultos tiene sobrepeso en Colombia y uno de cada cinco presenta obesidad. Más del 56,4% presenta pues esta condición y es porque pues obviamente tenemos muchísimos, muchísimos matices, sobre todo lo que se llama la obesidad abdominal, porque obviamente la mayor posibilidad o la mayor capacidad que tiene el cuerpo humano de aglomerar o como de, por decirlo así, de tener reserva energética es en el abdomen y en las vísceras. Se consume lo que tiene más bajo valor nutricional, que son bebidas azucaradas, comidas rápidas, snacks y baja actividad física.
Y pues obviamente lo que también se quiere con la resolución es decir que se establezca un etiquetado, sobre todo para que los niños, las niñas y los adolescentes aprendan sobre nutrición. Eso es lo más importante. Porque ¿qué es lo que se quiere también entender? Miren, muchas veces es muy sencillo de pronto a uno como persona, de pronto decir, por favor, bríndenme esto a mí, ¿cierto? Pero qué bonito es que también cada uno aprenda a entender que la salud es algo de cada uno, ¿cierto? Que nadie me tiene que a mí venir a dar las cosas, que soy yo capaz, como mujer, como hombre, como niño o como niña, de leer unas etiquetas, de hacer ejercicio, de hacer actividad física, ¿cierto? ¿Para qué? Para que yo mismo o yo misma me haga responsable de mi salud. Esta norma también quiere, o sea, que todos seamos completamente autónomos. ¿Listo? Y por eso es que es importante. Yo creo que ya después de esta charla ustedes van a salir súper claros y van a decir, no, miren, es que esto funciona así. Entonces, básicamente, lo que se quiere con estas etiquetas y con todo lo que va a ser el plan y el proyecto reeducativo de la Ley de Promoción de Ambientes Alimentarios Saludables son 25 años, imagínense, 25 años de implementación. ¿Eso qué quiere decir? Uf, eso es un procesote larguísimo. ¿Cuántos son 25 años? No, eso es muchísimo tiempo, ¿cierto? Y entonces, como gobierno, se quiere hacer una inversión de 6.000, no es, permítame que me perdí, de 697.758 millones. Miren esto. Pero lo que se puede ahorrar en salud con la implementación de esta reglamentación son 2.787.180 millones de pesos. Entonces, vean que si nosotros empezamos a manejar la prevención y la promoción, vamos a tener unos cambios y unos temas espectaculares, pero todo es un proceso. Vamos en avances de a poquito y vamos mejorando. Eso es lo más importante, mejorar, mejorar. ¿Para qué aplican los etiquetados frontales? Aplican para todos los productos nacionales e importados. Muy bien. Y entonces empezamos y ustedes se van a ir, mejor dicho, expertos en etiquetados frontales de advertencia. Muy bien. Entonces, tenemos lo siguiente. Ustedes ya entendieron y ya todos entendemos acá que el etiquetado es el octagonal. Ya les voy a explicar por qué. ¿Cuándo aplica? ¿Cuándo aplica un etiquetado octagonal? Entonces ahí es donde la norma está siendo muy ambigua y está siendo muy general. Y por eso nosotros queremos aclararles la información. Cuando un producto alimenticio procesado o ultraprocesado, envasado, ojo con las expresiones, se le adiciona algún componente como sal, sodio, azúcar, grasa o edulcorante, tendrá que llevar la etiqueta, sobrepasando las medidas de reglamentación. ¿Por qué tiene que haber una medida? Porque algunas cosas que no se consuman en exceso, pues no van a ser negativas para la salud, ¿sí? O sea, también es como una balanza, pues no todo lo bueno, no todo tiene que ser perfecto. Yo no creo que, o pues yo lo digo así, pues yo algún día de mi vida me como una hamburguesa, o sea, eso no tiene ningún problema. El problema es que yo me coma la hamburguesa todos los días. Eso sí tiene un problema. Ay, no, que es que vamos a tomarnos una cerveza. No hay problema en que una persona se tome una cerveza un día. El problema es que todos los días todo se la tome o que el día que se tome la cerveza se tome pues toda una canasta de cerveza. Son conceptos muy diferentes. La salud es un equilibrio permanente. La salud es la compensación de lo bueno con lo malo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese es el equilibrio de la vida. Porque en lo malo también hay cosas muy buenas. Es más, yo pienso que en las cosas no son ni como malas ni buenas. Yo pienso que es como que son conscientes o inconscientes. Yo no creo que la gente haga cosas malas. Mucha gente está repitiendo los patrones de otras personas o también es gente que le pasaron cosas muy fuertes y también está viviendo cosas y es lo que expresa, lo que manifiesta. Entonces yo pienso que la vida es de conciencia e inconsciencia. Pienso yo un poquito esa parte. Entonces, vamos a hacer una clasificación de alimentos para entender las etiquetas, ¿listo? Porque eso es lo que a nosotros más como en Sanki queremos aclararles a ustedes. Ahora, tenemos alimentos naturales sin procesar, ¿cierto? Tenemos alimentos y bebidas típicas artesanales de nuestra región, ¿cierto? Uy, hace poquito nos tomamos un masato delicioso. ¿Quién le gusta el masato aquí? Yo amo el masato, delicioso. Por aquí tiene que haber alguien que le guste el masato. Alimentos y bebidas típicas artesanales.
Productos alimenticios mínimamente procesados. Por ahí ya contestó alguien, creo que sí les gusta el basato. Alimentos procesados y productos alimenticios ultraprocesados. Pilas con el lenguaje. ¿Listo? Pilas que para allá vamos. Muy bien. Entonces vamos a definir cada concepto, porque cuando uno tiene los conceptos claros, uno dice, ah, ok, listo. Alimento natural sin procesar, tal cual nos lo brinda la naturaleza y que son los alimentos que no tienen ni un mínimo nivel de procesamiento. Pilas con eso, no hay nivel de procesamiento, ¿vale? En eso. Muy bien. Alimentos y bebidas típicas artesanales. Son los alimentos más típicos y artesanales de muchas regiones del mundo, sobre todo en nuestro amado país, que tiene una comida y una gastronomía única y especial, y en la cual se elabora a partir de prácticas tradicionales no industrializadas. Por ejemplo, preparar un masato, ¿cierto? Que corresponde a la cultura de nuestras regiones. Y sobre todo, ahorita hay la implementación de una norma que es la Ley 2254-2022. Bueno, eso ya lleva tiempito, que es todo lo que afecta a las microempresas que estén en formalización y calidad de producción. Estas personitas que estén como en este tránsito de sacar sus productos y demás, no son objeto de etiquetados, ¿listo? Porque están en un proceso. Y segundo, también por otra cosita, porque esas personitas, ¿cierto? Que estén en todo ese proceso y en todo ese tema, ¿cierto? Pues obviamente lo están haciendo a base de procedimientos artesanales. Por ejemplo, una empresa de masato que yo conocí hace poquito. Entonces ellos están envasando su masato, ¿cierto? Pero están en un proceso porque son una microempresa. ¿Listo? Para que lo tengamos muy presente. Hay alimentos mínimamente procesados. ¿Qué quiere decir un alimento mínimamente procesado? Que son aquellos alimentos que sufren algún cambiecito, como son sometidos a una limpieza, le quitan una parte que no se va a vender del producto, una remoción, un secado, molienda, fraccionamiento, tostado, escaldado, que es como sometido a temperatura, pasteurización, enfriamiento, congelación, envasado al vacío o fermentación no alcohólica. Esto es otra clase de producto. Tenemos otros productos, ¿cierto? Que son los alimentos procesados, que son elaborados con procesos tecnológicos, sometidos a procesos de transformación en los que se puede añadir uno, dos o algún ingrediente adicional, pero que más del 50% de sus ingredientes son de origen natural. Pero aquí tenemos otros elementos que son los comestibles ultraprocesados, que son todo lo que tienes azúcar, papas, bueno, frituras, todo lo que tiene o que son productos refinados, altamente refinados, con muy poca materia prima, menos del 50%, es decir, tienen a veces solo hasta el 10%, que son sometidos a procesos de hidrogenación, hidrólisis, extrusión o moldeado, que tienen ingredientes que son estabilizantes, conservantes, aglutinantes, edulcorantes, resaltadores, sensoriales o aumentadores de volumen con aire o agua. Entre ellos encontramos embutidos, refrescos azucarados, bollería industrial, los cereales de caja, los fideos instantáneos, las margarinas, los helados, las leches para los niños, los productos para bebé y su principal característica es que duren mucho tiempo. Tienen más de 5 ingredientes o aditivos y menos del 50% de su producto es de origen natural. Miren esto. ¿Listo? Entonces, ¿por qué la diferenciación? Y antes de que pasemos a lo siguiente, les cuento. ¿Por qué los sellos son un octágono, mis amores? Ojo, porque cuando se hizo el estudio por la Universidad de Antioquia, se entendió y se dijo, espérense un momentico. Cuando un consumidor de círculos no los ve, entonces por eso estaba antes el otro circulito, que es el circulito que les digo que en Israel no funcionó. Ah, ok. Entonces ahora lo que sí se identificó es que un octágono, ¿cierto? Que tiene todos sus lados, ¿cierto? Que es muy similar a un pare, ¿cierto? Pare. Porque el pare tiene 8 lados, aunque hay unos que se lo pasan, ¿no? Eso pasa. Pero ¿por qué tiene 8 lados? Porque te está diciendo pare un momento. Espérese un momentico. ¿Listo? Espérese un momento y detengas. Muy, muy importante. Y entonces, por eso es un octágono. ¿Listo? Eso es muy, muy importante para que lo tengan muy presente. Siempre son octavos. Estos son los contenidos a los que le van a afectar las etiquetas. ¿Listo?
Ya vamos a hablar a más precisión de eso, pero básicamente cuando hay un exceso de sodio, la norma específicamente no lo nombra acá. ¿Listo? Entonces nos dice básicamente es 1 miligramo y o, perdón, mayor a 1 miligramo y o a 300 miligramos o, 100, o por 100 gramos de medida para carnes crudas envasadas a las que se les haya adicionado sal, sodio, etc. ¿Listo? O similar que tenga componente de sodio. Para azúcares, cuando sea el mayor al 10% del total de la energía proveniente de los azúcares libres. Para las grasas saturadas también es el 10%, para las grasas trans es el 1% y edulcorantes, cualquier cantidad de edulcorantes o cualquier calidad de edulcorante que se le ponga o se le aplique a un producto. Sea un producto que tenga un proceso y que obviamente sea un proceso tecnológico o a un producto ultraprocesado. ¿Listo? Para que lo tengamos súper, súper presente. Entonces, este etiquetado frontal de advertencia va a tener unas características muy importantes. Siempre son octagonales, ¿listo? Para que ustedes los tengan presentes. Es un fondo negro y letras blancas. Tiene que cumplir con la medida y la ubicación en los comestibles o en los productos alimenticios, ¿listo? Porque no todo es un comestible. ¿Y dónde va a ir? Al lado derecho del producto, ¿listo? Siempre va a ir al lado derecho, en el tercio superior derecho del producto. Tiene que cumplir con las medidas y la ubicación en los comestibles. La palabra no es alto en, sino exceso en. Y en este momento estamos básicamente en un tránsito. Ya hemos salido más o menos del tránsito que dio la norma y casi todos los productos ya están implementando el etiquetado. Pero ¿cuál es el límite de la norma? Al 15 de junio del 2024, toda la industria de todos los productos que existen en el mercado deben tener la etiqueta frontal de advertencia. Y 5 años se da de plazo para todo lo que son empaques o productos que sean retornables. ¿Listo? Para que lo tengamos muy presente. Entonces aquí les voy a hacer una pequeña explicación, muy chiquitica. ¿Qué es lo que pasa? En este momento ustedes van a encontrar en el mercado una transición. ¿Listo? Si nosotros vamos a un supermercado convencional y vemos las etiquetas, vamos a ver círculos y etiquetas, ¿listo? Perdón, círculos y octágonos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como muchas empresas, cuando salió el sello circular, empezaron a etiquetar con el circular, mucha de su producción se quedó con el sello circular. Entonces, el gobierno, cuando cambió a sellos octagonales, les dijo, listo, ustedes ya etiquetaron con sellos circulares, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esos sellos circulares, ¿cierto? Esos sellos circulares, se los vamos a dejar. Y ustedes tienen que pedir acá una solicitud de plazo y el INVIMA se los dio porque el INVIMA es el rector de todos, de la implementación de esta norma, son los que están con el ojo ahí encima de que la norma se esté implementando bien y se estén respetando los plazos. Entonces, esos sellitos circulares se tienen hasta que se da lo que se llama agotamiento de existencias de los productos. Entonces, por eso hay una transición. Hubo otras personas que dijeron, no, yo no etiqueto circular y espero hasta que me digan ya para etiquetar. Entonces apareció otra parte de la industria y dijo, listo, yo ya empiezo a etiquetar con los octágonos, ¿cierto? Y tienen plazo hasta el 15 de diciembre del 2023 para todos estar etiquetados en Colombia. ¿Listo? Así vamos a estar. Y los envases retornables, es decir, todo lo que son bebidas azucaradas que vengan en botella de vidrio, esas botellitas de vidrio, ¿cierto? No se pueden imprimir el sello nuevo, o sea, no es tan fácil ubicarlo. Entonces ellos tienen un plazo especial, pero aún y así, al otro año, que es al 16 de junio del 2023, ¿cierto? Que ya todo el mundo tiene que estar etiquetado, se tiene que colocar una etiqueta en la tapa del producto. Mientras pueden etiquetar el vidrio, ¿listo? O el producto retornable que vayan a utilizar en sus elementos, ¿listo? Para que lo tengan muy, muy presente. Entonces, con base en esa información, nosotros aquí en Sanki tenemos o debemos comentarles esto y la transición y la transformación que se encuentra o que se va a realizar en este momento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuándo aplica cada uno de los sellos que se va a colocar? Entonces, lo primero que hay que entender que es, Sanki es una marca que emite productos que tienen procesamiento, pero que no son ultraprocesados.
Ojo con esa expresión, ¿listo? Ténganlo muy, muy presente, porque eso es lo que está dando confusión con la norma. Acuérdense lo que yo les decía, los elementos ultraprocesados y a los que la norma quiere que sean los que más se transformen en la industria, son todo lo que son comestibles ultraprocesados, papas, paquetes, bebidas azucaradas y demás, ¿listo? Pero nosotros aquí somos un producto que obviamente tiene un proceso tecnológico, se le hizo una transformación, un cambio, pues porque obviamente es un producto que yo saco de un sobrecito, viene en un envase, ¿cierto? Y tiene un nivel de procesamiento, pero es mínimo, ¿listo? Pero ojo con esto, porque esto es lo que se está dando confusión y esto es lo que está haciendo que se confunda la gente. Una cosa es un producto que tenga un procesamiento y otra cosa es un producto ultra procesado. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Se tiene entonces que va a aparecer la etiqueta en tres de los productos de Sankey, ¿cierto? Que es Cronut y Village. Y van a aparecer con la etiqueta de contiene edulcorantes. Pero ojo, atención. Cuando se habla de los edulcorantes, son formas o son elementos con los que se da el sabor dulce a los alimentos, pero que no es azúcar. ¿Listo? Ojo con eso, no es azúcar. El edulcorante que maneja Sankey es una stevia natural. Nosotros de antemano les digo, y bueno, no sé, de acuerdo a la información que se había transmitido por parte de la compañía, se tiene que dentro de 8 días se les va a dar toda la capacitación en edulcorantes y se va a entender que hay edulcorantes calóricos, no calóricos, ¿cierto? Muy importante. Y que dentro de los no calóricos hay artificiales y naturales. Nosotros somos un no calórico natural, es stevia. Pero ¿qué es lo que pasa? Y para tenerlo muy presente. Porque toda la industria, y si ustedes ven absolutamente todos los productos de estilo de vida saludable, están saliendo con el contiene edulcorante. Y si ustedes salen ahora a todos los supermercados, a todo el mundo le pusieron la etiqueta. ¿Por qué? Porque aún así necesitamos informarle a la población que ese elemento o que el producto como tal, dependiendo de dónde sea su origen, tiene un sabor que me cambia el dulce, o sea, que tiene una percepción de dulce en mis papilas gustativas. ¿Listo? Como dentro de 8 días tenemos planificada la sesión de edulcorantes para que ustedes entiendan qué son los edulcorantes y tengamos una información que realmente sí nos informe y no nos desinforme, entonces dentro de 8 días vamos a profundizar. ¿Listo? Ahora, tenemos ahora otro cambio que se va a hacer. En este producto que se llama Hasaki va a aparecer con el exceso en azúcares. ¿Listo? Pero esto no quiere decir que nuestro producto o que el producto de Sankey sea malo o que sea perjudicial para la salud. Porque, ojo, no es un producto ultra procesado, es un producto que tiene un método tecnológico en el que hicieron una transformación de sus elementos, más del 50% de sus componentes son naturales, pero aún así, pues tiene el componente del azúcar. Entonces, cuando ustedes veían Hasaki, ¿cierto? Y leían las etiquetas, aquí debajito, en estas etiquetas, igual siempre se informaba de esta información. Obviamente, ahorita por temas normativos es necesario incorporar las etiquetas. Después que obviamente está pasando esto en todos los sectores y se está pidiendo. Personas o industrias que tienen unos productos muy buenos, de longevidad, que tienen productos, mejoren sus productos. Y si hay algo pequeñito que tengan que corregir, corríjanlo. Pero lo que más se quiere con esta norma, y por eso es que me parece que es tan importante que la gente entienda esta información, es que esta industria, que es la industria de más del 80% que abarca los supermercados y que abarca nuestra canasta familiar, se transforme. Porque si seguimos todos los días llevando papas al colegio, chitos y demás, y no sé qué, y no se comen frutas, verduras y no se toma agua, pues vamos a seguir con unas condiciones crónicas de tipo no transmisibles tremendas. ¿Listo? Ahora, ¿qué cambios o qué transformaciones se van a dar aquí? Se está haciendo una reformulación de Hasaki. ¿Listo?
para que el sello pueda ser retirado de los productos. ¿Listo? Eso de primera mano. Pero, ¿qué productos van a quedar con el contiene edulcorante, Cronut y Velash? ¿Listo? Para que lo tengamos súper presente. Y va a quedar con el sello, pero la idea es que entendamos en la capacitación que hay dentro de 8 días, que lo entendamos muy bien, que ese contiene edulcorantes no es un edulcorante calórico artificial, es un edulcorante no calórico natural, porque es stevia, ¿listo? Pero dentro de 8 días ustedes van a entender por qué hay que informarlo y sobre todo por la protección de los niños y para qué se va a hacer. Vamos a tener una clase especial de edulcorantes en la que yo también voy a estar dándoles la información, ¿listo? Para que lo tengamos muy presente. Entonces, aparte de lo que dice la norma en temas de lo que es etiquetado frontal de advertencia, ¿cierto? La norma no solo habla de los etiquetados, la norma también nos está hablando del movimiento físico, de nuestros hábitos. Entonces, muchas empresas en las que yo doy esta clase de charlas, también hago la conciencia de eso. Comer saludable no es lo único que nos interesa. La vida no es solo eso. Necesitamos que todas las personas en general empiecen a regular la sistematicidad del movimiento, ¿listo? Y de que lo tengamos como un hábito. Se los voy a decir por qué. La enfermedad más común del estilo de vida que yo atiendo como entrenadora física es la hipertensión arterial. Y les voy a decir por qué se produce la hipertensión arterial. Tenemos la hipertensión arterial en este momento por 3 estímulos principales en la población. Uno, por los altísimos niveles de estrés que tenemos. Dos, y el más importante de ellos, por la alimentación en exceso. Y sobre todo el exceso de ultraprocesados que afecta e inflama el sistema metabólico de las personas. Papas, gaseosas, o sea, todo esto en exceso nos va a afectar terriblemente. Y tres, y el exceso pues obviamente más importante y es el sedentarismo. ¿Por qué? Miren, nosotros a nivel de nuestro sistema circulatorio tenemos venas y arterias. Las arterias son las que salen desde nuestro corazoncito y se dirigen, ¿cierto?, hacia nuestras extremidades. Tenemos arterias, arteriolas y capilares. ¿Listo? Toda la sangrecita que llega a los tejidos llega hasta el final de esa estructura de nuestra fisiología. ¿Listo? ¿Y qué es lo que pasa? Para que nuestro corazón impulse la sangre hacia los tejidos, hace 2 movimientos, que es el movimiento diastólico y sistólico. ¿Listo? Nosotros todo el tiempo estamos haciendo esto. ¡Pum, pum, 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 pum! ¿Listo? Ese movimiento diastólico y sistólico se debe sentir en nuestras arterias. Por eso cuando nosotros nos tomamos la tensión arterial, nos ponen pues obviamente el tensiómetro y demás, y nos importa la arteria. Nosotros no estamos escuchando venas, estamos escuchando arterias, porque las venas lo que hacen es el retorno hacia el corazón. Nosotras con las arterias llevamos, es hacia las extremidades, hacia los tejidos, ¿cierto? Y que llevamos la sangre. Y en la sangre que hay, oxígeno prioritariamente, el oxígeno en sangre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando a través de esas arterias nosotros estamos haciendo esto, ¿cierto? Diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, ¿cierto? Esas bocanadas de sangre se sienten en las paredes de las arterias y la arteria hace como esto, tin, tin, tin. Eso se siente más cuando hacemos ejercicio, cuando hacemos actividad física, cuando hacemos ejercicio, cuando hacemos deporte, sistemáticamente, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos un corazoncito que está bombeando más sangrecita hacia nuestras extremidades y tiene un retorno venoso, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? La arteria con el tiempo se vuelve flexible, entonces ella empieza a hacer esto, ¡wow! Y se estira mucho, ¿cierto? Cuando yo soy una persona que soy quietica o sedentario o sedentaria, discúlpenme la expresión, no me gusta tanto esa expresión, pero pues es como el tecnicismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo me quedo quietico y quietica, la arteria se empieza a volver rígida y pierde su flexibilidad, porque no hay alguien que me está estimulando a hacer esto, ¿cierto? Y al perder la flexibilidad y al volverse rígida, entonces cada vez que vaya a pasar la sangre por ahí, o ante un cuadro de estrés, o de pronto me tocó pegar pues la carrera para coger el bus, tan, ¡pum! Se me eleva la tensión arterial. ¿Por qué? Porque cuando va a pasar la sangre por allí, mi arteria está tensa y me genera mucha tensión. ¿Sí vieron? Esa es la primera como consecuencia
del sedentarismo y la hipertensión arterial. Y si nosotros lo miramos desde el entorno alimentario, claro, porque cuando yo como ultraprocesados en exceso, ¿cierto? Y cuando como estos alimentos en exceso todo el tiempo, lo que yo voy a generar con ello es que se empiecen a generar unas capas de ateroma en mis arterias que son como grasita. Y me genera una restricción del flujo sanguíneo. Y cuando pasa la sangre por allí, ¿cierto? Pasa la sangre, hace presión y mi corazón se tiene que forzar más. Y el tercer factor de hipertensión arterial es el estrés. ¿Por qué? Porque cuando yo no sé modular mis emociones, cuando no sé respetar pronto mis límites y los límites del otro, cuando tengo unos altísimos niveles de estrés, cuando tengo cosas hasta personales mías desde mi misma infancia sin resolver, pues voy a ser una persona crónicamente estresada y muy alterada. Entonces, cuando se juntan estas tres razones, pues aparece la hipertensión arterial, que es una de las condiciones crónicas más frecuentes y más evidentes en la población en general. Entonces, la invitación de esta norma también es a eso. Ahora, ¿cuál es la otra invitación de la norma? A la protección y el cuidado del medio ambiente. Y sobre todo a tener potabilidad del agua, ¿cierto? La potabilidad del agua. El cambio del agua, eso es lo más importante. El medio ambiente y la potabilidad del agua. Que podamos tener una transformación de nuestros hábitos respecto al agua. Miren, ahorita en este momento, y yo no soy alarmista, les estoy contando lo que pasa en este momento porque yo pienso que si uno se estresa, se empeora el tema. Pero la cosa está así. ¿Alguno de ustedes o alguno de ustedes percibió en noviembre que casi no llovió en Colombia? Dígame, ¿alguno percibió eso? ¿Que casi no llovió en Colombia? Cuéntenme. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Exacto. En Colombia no llovió casi en noviembre de este año. ¿Y por qué no llovió? Porque estamos en una crisis climática mundial y está haciendo mucho calor. Y se dice que este verano en el que estamos va a ser uno de las situaciones más tremendas y más demandantes de estos tiempos. Entonces, eso lo hablábamos mucho y lo hemos hablado en muchas empresas porque yo estoy sobre todo a las empresas que se están transformando. A mí me gusta ser medio de transformación, a mí no me gusta satanizar a nadie ni juzgar a nadie y ya les voy a decir por qué. Y básicamente es cómo nos vamos a cambiar y cómo vamos a transformar nuestros hábitos. Eso es lo más importante, porque la potabilidad del agua es principal. Les voy a contar un chismecito de entrenamiento que pasa con el agua. Ya estamos súper bien de tiempo para finalizar la capacitación. Imagínense que cuando uno hace ejercicio físico y sobre todo ejercicio de la fuerza, el desarrollo de la fuerza, en el entorno del desarrollo de la fuerza hay dos formas de fuerza, la fuerza sarcomérica y la fuerza sarcoplasmática. ¿Qué es la fuerza sarcomérica? Es los ejercicios de fuerza que yo hago, ¿cierto? Por ejemplo, hago un curl de bíceps, ¿cierto? Algo así. Y en esos ejercicios yo lo que hago básicamente es que hago unos estímulos, como unas repeticiones. Por ejemplo, hago un curl de bíceps, hago esto todo el tiempo, ta, ta, ta. Cuando yo hago ese curl de bíceps, ¿cierto? Y lo tengo muy presente, empieza a crecer mi bíceps, ¿listo? Ese músculo. Y entonces, dependiendo del trabajo que yo haga de la fuerza, si es una fuerza sarcomérica, que es decir, quiere construir células de fuerza y que crezcan más mis músculos, dentro de ese bíceps pasan cosas muy chéveres, ¿cierto? A nivel como fisiológico. Pero palabras más, palabras menos. Del 100% de la dinámica metabólica que ocurre dentro de ese músculo, el 25% es algo que se llama como básicamente, ahí se da la síntesis proteica. Es decir, hay una síntesis de proteínas y ocurren un montón de procesos a nivel de la síntesis de proteínas, pero impresionantes. Y el otro 75% de ese músculo, ¿qué es? El 25% es síntesis proteica y el otro 75% ¿qué es? Cuéntenme ustedes, ¿qué pensarían que es? Agua, muy bien, exacto, es agua, exacto, exacto, exacto. Entonces, lo más importante es que tengamos la presencia y el cuidado del agua y del medio ambiente.
porque el 75% de nuestro cuerpo es agua. ¿Listo? Para que lo tengan muy presente. Ahora, ¿qué es lo que quiere la norma? ¿Cierto? La norma quiere, ¿qué quiere? La norma quiere informar, quiere prohibir, la norma quiere fomentar un conflicto, la norma quiere que nos peleemos todos con todos, que satanicemos las acciones de los demás, o el espíritu de la norma es transformación. Pero es un proceso y por ende lleva un tiempo, ¿cierto? Porque todo proceso de cambio y de transformación implica un tiempo. Miren, yo les voy a decir algo y no lo voy a decir con nombres propios porque eso es una falta de respeto, pero se los comentamos desde acá, desde Sanji. Hubo muchos médicos que fueron los que unos años para acá pusieron de viva voz que pues estaba todo el cuento de los ultraprocesados y demás, y entonces salían mostrando los productos de las otras compañías y vean, no sé qué tal. Y hoy muchos de esos médicos, toda su industria también les salió etiquetada. ¿Sí vieron? Entonces, ellos también salieron etiquetados y no quiere decir que sean ultraprocesados, simplemente o es una proteína a la que tienen que bajarle un componente o cambiarle esto, cualquier cosita, pero el producto no es malo. ¿Listo? Entonces, básicamente, y lo que nosotros les queremos transmitir acá es que esto no es de juzgar ni de atacarnos entre nosotros, porque bien dicen las leyes de la conciencia, todo lo que juzgues en otro es porque está en ti, ¿cierto? Y eso es muy cierto. Todo. Y eso pasa, uno va, juzga a otro y después, pum, va y le pasa a uno. Entonces, básicamente lo que se quiere en este tiempo es como simplemente la transformación y que conlleva un tiempo. Nosotros en Sanki habilitamos este espacio porque es muy importante estar educados, enfocados y entender este tránsito y las medidas que obviamente se van a tomar de parte de la compañía. ¿Listo? Lo más importante. Entonces, en mi concepto, yo sí les debo compartir que para mí una vida en balance no es la vida de solo ser saludables. La vida en balance es todo. ¿Listo? Porque yo tengo mi salud, yo tengo acá todas mis cositas y demás, pero al otro lado también hay cosas que me permiten transformarme. Miren, alguna vez yo fui a una conferencia, creo que, bueno, había un expositor, es que no me acuerdo cómo se llama él, pero bueno, y él contaba, él es colombo japonés, y él decía en su conferencia que la gente en Japón se aburre mucho de siempre ser saludable, porque le pierde el sentido a la vida y allá tienen muy disparados y elevados el número de suicidios, precisamente por eso, porque la gente le pierde el sentido a las cosas. Miren, yo me siento muy feliz con este trabajo porque yo lo que me dedico, o sea, para mí, el que todos nos estemos transformando es mi trabajo, prácticamente. Ya me la paso haciendo esto en las empresas, contándoles la historia, no sé qué, y para mí se vuelve una oportunidad. Entonces yo decía, si no estuvieran todas estas situaciones ahorita que están pasando, pues yo no tendría trabajo. Y eso es lo más lindo, ver todo siempre como una oportunidad de cambio. Entonces, en mi opinión, no sé si ustedes lo comparten, yo pienso que la vida es tener esos hábitos bonitos y de vez en cuando, pues si uno se quiere tomar una cerveza, si de vez en cuando uno quiere salir a comer con sus amigos, salir de rumba, ese día desconectarse y hacer otra cosa, está muy bien, pero todo en balance y en equilibrio. ¿Por qué? Porque la transformación implica eso. Miren, después de la pandemia, todo el mundo salió en un acelere a cambiar los hábitos, que la gente va tan acelerada y tan rápido hoy en día que ya ni siquiera ni nos saludamos. Todo el mundo está, pero en otro lado. Entonces, la idea es ir entendiendo el balance, ir entendiendo que esto bueno es súper positivo y que esto que nos está llegando por acá, pues hombre, existe y que hay que tener un equilibrio, pero que de vez en cuando, por ejemplo, digamos ahorita en las fiestas decembrinas, ¿quién no compartió el 7 de diciembre con su familia? Se tomó unos tragos, estuvo una noche feliz, tuvo una noche de alegría. Que eso pase un día en la vida no significa que va a ser algo negativo, simplemente es ver lo positivo y tener un equilibrio. Y entender que la vida es un proceso y que todos los cambios son para disfrutarlos. Y que nada, obviamente, y por supuesto, cambia de la noche a la mañana. ¿Listo? Mil gracias, mil gracias. Bueno, muy bien, como que nos fue muy bien el día de hoy. Excelente. Entonces, que les vaya muy bien y nos vemos entonces dentro de 8 días. ¿Listo?
Hasta luego. Álvaro, un gusto en conocerte y que estén muy bien todos. En serio, estuvo increíble. Muy bien, que tengan un feliz fin de semana. Hasta luego, hasta luego, hasta Gracias. luego.